El presidente electo de Guatemala visita Washington. Bernardo Arévalo mantuvo en las últimas horas reuniones con representantes del Congreso de Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado y centros de pensamiento en los que analizó la situación del país centroamericano, en el que asumirá el cargo el 14 de enero. Su visita se produce cuando hace una semana la justicia electoral guatemalteca suspendió a su partido, el Movimiento Semilla. En los últimos meses, la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, ha intentado anular el registro del partido del mandatario electo. Funcionarios del Ministerio Público han llevado a cabo allanamientos e investigaciones sobre los miembros o las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, acciones que han sido vistas como un intento de alterar los resultados electorales del 20 de agosto, en el que Arévalo fue el candidato ganador. En todo este largo proceso de transición en Guatemala, Bernardo Arévalo ha recibido el apoyo de Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional. En octubre, Arévalo recibió en Guatemala al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Ha mantenido también reuniones virtuales con el secretario de Estado, Antony Blinken, y se espera que una delegación de alto nivel asista en enero a su juramentación. ¿Cómo está viendo el proceso el presidente electo estas semanas, desde su victoria y hasta la toma de posesión? Bernardo Arévalo nos acompaña hoy aquí en NTN 24. Presidente electo, gracias por su tiempo. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Viene a Washington para reforzar la ayuda que Estados Unidos le está prestando en esta transición. Bueno, vengo a Washington porque he sido invitado a ser el orador principal en la gala anual de Diálogo Interamericano, que es una organización que está dedicada a fomentar la interlocución entre los países del hemisferio. Y he aprovechado para sostener conversaciones con distintos funcionarios norteamericanos en el Departamento de Estado, pero también en el Senado y en el Congreso, lógicamente para discutir la serie de proyectos y la forma como podremos trabajar en conjunto para avanzar los intereses compartidos que tenemos en temas como comercio, como inversión, como migración, como seguridad y como fortalecimiento de la democracia. Decíamos al principio que hay una arremetida judicial o que judicializa el proceso electoral en Guatemala de manera evidente. ¿Ha venido usted también a pedir ayuda frente a esa hondanada por parte de algunos actores judiciales en el país? Bueno, nosotros siempre hemos manifestado nuestro agradecimiento ante las manifestaciones que han existido a nivel internacional que han reconocido precisamente esta persecución política de la Organización de Estados Americanos, pero también bilateralmente y muy concretamente del gobierno de los Estados Unidos de América. De manera que hemos venido también a hablar de eso, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es viendo ya más allá del 14 de enero, asumiremos el gobierno de la República como tal y como ha sido mandatado por la población del país, y a partir de ahí tenemos el reto de lograr empezar a enfrentar y a resolver los problemas de nuestro país, el reto de combatir la corrupción, de llevar el desarrollo a la gente, y es en eso en donde nos estamos concentrando. Dado el nivel de corrupción y la descripción que hacen operadores de justicia que han salido de Guatemala de lo que describen como un pacto de corruptos, usted ha dicho que su toma de posesión es inevitable. ¿Qué le hace estar tan seguro de que estos grupos de intereses, a veces no transparentes, por no decir oscuros, no intenten alguna última carta de manera desesperada para evitar su toma de posesión? No, al contrario, no me cabe duda que van a seguir intentando muchas cartas para tratar de evitar la toma de posesión. Creo sencillamente que las condiciones no están dadas, legalmente ya no existe ningún lugar a la incertidumbre. El cierre del proceso electoral el 31 de octubre con la publicación oficial de los resultados ya hace sencillamente inalterable el resultado de este proceso, por lo cual es inevitable para ellos y para todo el mundo la llegada de las autoridades electas el 25 de junio y el 20 de agosto al poder en Guatemala. Entiendo. Usted va a llegar a una presidencia con una fiscalía que está en contra y con un Congreso en el que no tiene mayoría. Va a ser difícil gobernar. Mire, va a ser un reto. En el Congreso de la República estamos ya en conversaciones para tratar de entender cómo va a funcionar, y hay que recordar que el Congreso de la República es un Congreso donde estamos ahorita creo que 16 partidos, si no me equivoco, es decir, muy fraccionado, y eso implica una lógica
completamente diferente. Y efectivamente va a ser un reto trabajar con una fiscalía que ha venido operando por parte de este poder corrupto y actuando en su nombre, liderando esta persecución política. Pero en ese momento veremos cuáles son las opciones que tenemos para poder desarrollar una relación o inclusive hacer los cambios necesarios. ¿Se imagina usted gobernando con Consuelo Porras en la Fiscalía hasta el 2025, cuando termina su periodo? Mire, nosotros, en primer lugar, yo he públicamente solicitado a la fiscal general su renuncia. Espero que el 14 de enero, al ver que ha habido un cambio efectivo de poder, tenga la motivación suficiente para, entendiendo que ya se acabó la configuración corrupta dentro de la que se operaba, para poder hacerlo. Si no lo hace, nosotros vamos a ver cuáles son las opciones legales dentro del marco de lo que establece la Constitución para buscar una solución a esa situación. Usted ha sido muy prudente, porque en el pasado, cuando tuve ocasión de hablar con usted de manera remota, también dijo explorar las opciones. ¿Qué opciones son? Mire, hay opciones como cuestionar la constitucionalidad de ciertos arreglos, de ciertas cuestiones de la ley. Es decir, tenemos que hacer un análisis muy detallado de lo que la legislación guatemalteca nos permite hacer en estos casos. ¿Un juicio político a Consuelo Porras para sacarla del cargo implica que tiene que haber una mayoría en el Congreso? El procedimiento establecido en ley para poder destituir a la fiscal general implica que sea hallada culpable, sentenciada por una corte como culpable de un crimen, de un delito. Y ese es el procedimiento establecido. Hay una contradicción en el hecho de que los casos legales tienen que ser enderezados a través del Ministerio Público, y ahí hay una contradicción. De manera que no es un juicio político lo que se necesita, sino una acción de otra naturaleza. ¿Cuál sería esa acción? Bueno, es lo que vamos a ver, posiblemente una consulta a la Corte de Constitucionalidad sobre la legalidad de los arreglos existentes en la materia. Entiendo. En los últimos días usted se ha mostrado preocupado por el incremento de la criminalidad en Guatemala y ha hecho referencias a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. ¿Cuán profundo es ese problema en Guatemala hoy? Es un problema grave, es un problema serio que tiene manifestación en el control de ciertas zonas del territorio nacional por parte de grupos del narcotráfico ligados al narcotráfico, y la existencia de figuras dentro de la política que están ligadas a estos carteles y a estas redes. Y es uno de los problemas centrales que nosotros vamos a enfrentar desde nuestra administración. Cuando habla de vínculos con la política, ¿a qué tipo de política se refiere? Bueno, tenemos, por ejemplo, hay personas que han sido halladas culpables, que son confesas y convictas de narcotráfico, que han sido electas a ocupar una plaza en el Congreso de la República, y hay una serie de figuras a nivel del poder local que pues se sospecha que están claramente ligados a poderes, a redes de narcotráfico. Hay de hecho uno o más alcaldes que están, uno que ya ha sido extraditado a los Estados Unidos y otros que están siendo investigados. Ya. ¿Esos vínculos con la criminalidad, el narcotráfico, llegan hasta el nivel del Ejecutivo del país? Nosotros entendemos que las redes de corrupción están participando tanto crimen organizado como narcotráfico y tienen penetrado al conjunto de las instituciones del país. ¿Incluida la presidencia? Incluidas todas las instituciones del país. Pero entonces, le insisto en la presidencia porque me parece que es la cúspide del Poder Ejecutivo, ¿no? No tengo ahorita ninguna prueba para poder afirmar de esta naturaleza, pero lo que entendemos es que la penetración de las redes alcanza a todas las instituciones nacionales. En el pasado usted ha dicho que los golpes de Estado en el siglo XXI ya no son con bayonetas, sino que son a través de la actuación de vías judiciales, con órdenes o con decisiones judiciales que van erosionando y minando la democracia y la separación de poderes. ¿Descarta usted que el ejército en Guatemala pueda tener resquicios de voluntad de intervenir en la política hoy, teniendo una actuación impropia para un proceso democrático? El ejército de Guatemala tiene más de 2 décadas de estar ausente como actor político en las crisis políticas nacionales.
No lo es, sencillamente. Ya. ¿Ha identificado usted a militares en el retiro que puedan estar interesados en alterar ese proceso democrático? No, por supuesto, militares en retiro son parte de estas redes político-criminales y son actores centrales, inclusive públicamente, inclusive con llamadas a la sedición. Ha habido en redes videos de militares retirados que inclusive hacen referencia a la época de los golpes militares, a la institución, pero son militares en retiro. Ya, y dada la organización tan vertical que tiene el ejército, con militares de alto rango retirados, ¿cree usted que puede calar el llamado que hacen estos en retiro a los que están en ejercicio? Pues no ha calado en los últimos 20 años, no vemos por qué vaya a calar ahora. En su batalla contra la corrupción, contra ese descrito como pacto de corruptos, ¿teme usted por su seguridad? Mire, nosotros tenemos medidas cautelares por una advertencia que nos hizo una fiscalía, la Fiscalía de Combate a la Corrupción, alrededor de que habían encontrado en el curso de una investigación claros indicios de que se estaba discutiendo la posibilidad de un atentado entre círculos de actores criminales. A raíz de eso fue que nosotros insistimos en las medidas cautelares y fueron concedidas, de manera que no es una teoría. El Estado, la Fiscalía nos ha advertido, pero tenemos como resultado de las medidas cautelares las medidas de seguridad necesarias. ¿Y ha recibido amenazas últimamente? No. No. Las últimas fueron las que formaban parte de esa advertencia. Sí. Que ya son públicas. Dos temas de actualidad para terminar. El primero, ¿cómo está viendo usted el proceso político en Venezuela y particularmente la figura de María Corina Machado, que ganó unas primarias, pero que sigue inhabilitada por un régimen que sigue en negociaciones frente a la duda de si llevará el país o no a un proceso electoral? Bueno, nosotros creemos que la crisis política en Venezuela se va a resolver única y exclusivamente cuando haya elecciones libres y abiertas. ¿María Corina Machado debe ser habilitada? No conozco los datos del caso, pero sé que en todo caso cualquier intento de negación de la participación de manera espuria debe ser condenada. ¿Cree usted que hay un paralelismo entre lo que le pasa a María Corina y lo que le está pasando a usted en Guatemala? No conozco suficientes datos como para poder establecerlo. Termino con la guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas. Algunos presidentes de América Latina, Chile, Colombia o incluso Bolivia, en un paso más, han sido muy críticos con la actuación de Israel. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando? Mira, yo creo que la crisis actual en el Medio Oriente es un recordatorio a que la comunidad internacional no tiene que quedarse de brazos cruzados ante situaciones explosivas que se quedan acumulando tensión durante mucho tiempo. Yo creo que la resolución al conflicto del Medio Oriente se va a dar cuando los dos pueblos que cohabitan en esa parte del mundo, el pueblo judío y el pueblo palestino, tenga cada uno el derecho a su hogar nacional en condiciones de seguridad y que garanticen viabilidad política y bienestar para su población. Y que ese es prácticamente el mandato que Naciones Unidas dio como resultado de la comisión UNSCOP en 1947 y que debería haber llegado a la creación de estos dos estados. En el camino ha habido problemas y la comunidad internacional tiene que retomar los esfuerzos para lograr que esta visión sea implementada y realizada. Mi última pregunta es para ofrecerle a usted la posibilidad de dirigirse a los guatemaltecos. Algunos han salido a las calles en las últimas semanas, otros en el extranjero, que aportan una gran cantidad de remesas a la economía guatemalteca. Muchos ponen sus esperanzas en la llegada de su gobierno. Pero dado el nivel de fricción, de obstáculos que usted hoy ya enfrenta y probablemente enfrentará cuando asuma, esas altas expectativas pueden verse truncadas. ¿Qué les dice? Esa es su cámara. La incertidumbre alrededor de la posibilidad de que el resultado de las elecciones del 20 de agosto y del 25 de junio sea respetado ha desaparecido después del cierre del proceso electoral y de la oficialización de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. No nos cabe duda que el pacto de corruptos va a continuar intentando boicotear esta situación
y buscar cómo burlar la voluntad popular, pero es inevitable que quienes hemos resultado electos tomemos posesión y a partir de ahí logremos construir con cada uno de los distintos sectores en Guatemala en unidad una nación donde hay espacio para todos, menos para los corruptos, los violentos y los autoritarios. Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, gracias por atender de nuevo a NTN24. Muchas gracias, Gustavo. Le deseamos éxito en su nueva ocupación a partir del 14 de enero, porque su éxito va a ser el de la democracia también guatemalteca. Muchas gracias, muy amable.